Hola, si alguna vez han tenido que decidir si inyectarse ácido hialurónico en la rodilla, este episodio es para ustedes. En él analizaremos cómo se ve este procedimiento desde el punto de vista de un ortopedista y un rehabilitador. Pros y contras, vamos. Como pueden ver, existen dos grandes bandos. Los rehabilitadores se oponen al uso de ácido hialurónico, pero ortopedistas y traumatólogos lo respaldan. ¿Por qué ocurre esto? El asunto es que la forma de pensar de los ortopedistas y traumatólogos es completamente diferente. Se puede representar como un problema con tres datos dados: fricción articular aumentada, poco líquido sinovial y artrosis grado 2. Tenemos una jeringa con una prótesis con líquido sinovial. ¿Qué se debe hacer? El razonamiento es simple: inyectar la prótesis con líquido sinovial, lubricar y alegrarse de que haya menos fricción y desgaste. Así es como normalmente se presenta. Se necesita en caso de que nuestra articulación tenga deficiencia de líquido sinovial o si nuestra articulación está sometida a sobrecargas colosales. Y ante todo, el problema es que no nos preguntamos por qué surgieron estos datos, por qué la articulación se ve como algo independiente, por qué algunas personas conservan sana la rodilla hasta los 80 años y otras la desgastan a los 20, y el asunto es que se altera la biomecánica general. No es específicamente en la rodilla, sino en toda la cadena motriz, que incluye el pie, la articulación del tobillo, la rodilla, la articulación de la cadera y el torso. Y en primer lugar, cuando tenemos una fricción aumentada en la articulación de la rodilla, hay que preguntarse: ¿qué pasó? ¿Qué llevó a esto? Y en la mayoría de los casos, veremos alteraciones que vienen del pie y de la pelvis. El asunto es que el pie y la pelvis a menudo, sus alteraciones biomecánicas se transmitirán a la región menos protegida desde el punto de vista biomecánico, la articulación de la rodilla, donde aumentarán la fricción. Por eso, siempre hay que analizar la situación en su conjunto y no sacarla de contexto. El segundo punto dice: hay poco líquido sinovial. ¿Y de dónde proviene? El hecho es que el líquido sinovial no se produce en personas que no mueven la articulación. En primer lugar, la clave principal es simplemente el movimiento. Por ejemplo, cuando un deportista se hace una resonancia de rodilla, ¿qué le diagnostican? Sinovitis. ¿Y eso qué es? Es una gran cantidad de líquido en la articulación. Es decir, para una persona común que no practica deportes, es como si fuera una hinchazón en la articulación. Pero para una persona que practica deportes, hay una estimulación aumentada del cartílago. No estoy hablando de desgaste, sino precisamente de estimulación del cartílago. Y gracias a esta estimulación adecuada del cartílago, se produce una lubricación adicional propia. Por eso quienes practican deportes tienen todo bien lubricado, mientras que quienes no hacen ejercicio y pasan mucho tiempo sentados, la rodilla se seca. Eso no significa que debamos inyectar algo, solo aumentar un poco la actividad. Al final del video, definitivamente les mostraré un par de técnicas para aumentar el volumen del líquido articular y reducir la fricción en la zona de la rótula. El tercer punto es la artrosis de segundo grado. Este doctor afirma que la artrosis de segundo grado es una indicación indiscutible para la aplicación preventiva de ácido hialurónico. El uso principal del ácido hialurónico es, como ya habrán adivinado, y en general queda claro por qué, para la artrosis de diferentes grados: segundo grado, tercer grado. En estas articulaciones prácticamente ya no queda casi nada de su propio líquido sinovial, es sumamente insuficiente. Estas articulaciones empiezan a experimentar una fricción aumentada. Donde hay mayor fricción, obviamente hay mayor desgaste. Y para la artrosis, una artrosis de segundo grado comprobada por rayos X, eso ya es una indicación 100% segura para la inyección profiláctica de ácido hialurónico ahí. Ventaja de los ortopedistas. Estudios clínicos muestran que el ácido hialurónico es muy eficaz para tratar la osteoartrosis. Pero el asunto es qué se considera un buen efecto, porque el ácido hialurónico no afecta ni al cartílago ni a la estructura ósea. El asunto es que todos los estudios solo hablan del dolor en la osteoartrosis. El dolor realmente se alivia de manera bastante efectiva, pero no por mucho tiempo, y ese alivio temporal es su tratamiento patognomónico. Al mismo tiempo, los estudios clínicos sobre ejercicios y rehabilitación física muestran índices mucho más altos de reducción del dolor y mejora de la calidad de vida en personas con osteoartrosis. El asunto es que la artrosis de segundo grado no se siente clínicamente por la persona, es decir, de hecho no causa ninguna sensación de dolor.
no la sentimos. Si alguien con dolor de rodilla tiene artrosis de segundo grado, suele ser un hallazgo casual. Hay que investigar la causa del dolor, ya que la artrosis aún no debería doler. Y la introducción de líquido intraarticular solo con fines preventivos aquí es simplemente absurda. Más aún, estamos hablando de que hacemos una inyección en la articulación, y la inyección en la articulación en sí misma es peligrosa. Y cuando una persona dice que no hay diferencia entre la administración bajo ultrasonido o bajo control visual, eso es una gran mentira. En Estados Unidos se hicieron experimentos con médicos ortopedistas con más de 5 años de experiencia, es decir, ortopedistas estadounidenses muy seguros. Hacían inyecciones en la articulación de la rodilla bajo control de ultrasonido de manera independiente, es decir, en una mano sostenían el transductor de ultrasonido y en la otra la jeringa. Incluso así, se equivocaban. Los ortopedistas que realizaban el procedimiento sin ultrasonido, aunque un especialista observaba, fallaban 30% más seguido. Es decir, el médico está completamente seguro de que está inyectando perfectamente, pero en el 30% de los casos se equivoca. Y bueno, si solo aplica el medicamento un poco fuera del lugar correcto, eso puede causar molestias. De hecho, existen complicaciones por inyecciones al aplicar una inyección. En la rodilla, el 13% es normal. En ese porcentaje puede sentirse mal por la inyección. También puede haber una lesión directa del cartílago con la aguja. Es posible simplemente raspar el cartílago con la aguja e iniciar una progresión muy rápida de la artrosis. Les voy a contar un pequeño caso sobre la administración profiláctica de ácido hialurónico. Vino a verme un hombre fuerte que practica hockey y en su equipo, por alguna razón, es costumbre que al inicio de la temporada todos los muchachos se inyecten ácido hialurónico en las rodillas y en las articulaciones de la cadera como medida preventiva. Y él fue a, no voy a decir en qué clínica, en una muy cara, prácticamente la más cara de Moscú. Se aplicó una inyección de ácido hialurónico en la cadera, donde contrajo una infección, lo que provocó que hubo una infección purulenta en la cadera, se lavó con antibióticos y tuvo que reaprender a caminar. Todo eso solo por una inyección preventiva de hialurónico. Le pregunté si tenía dolores o molestias. Me respondió que no, que solo lo hacía porque así lo hacen los muchachos. Y eso al final llevó a que él tuviera complicaciones graves por la inyección. Como menciono, no era una clínica cualquiera de mala reputación. Es el centro más caro de Moscú, donde, bueno, la consulta con cualquier médico cuesta 15,000 rublos. Así es, o sea, son complicaciones por inyecciones. Y cuando decimos que simplemente para las personas que tienen mucha carga física hay que inyectarles ácido hialurónico, ¿para qué? Con cargas físicas altas ya se produce mucho líquido. Con buenas cargas físicas el cartílago tiene buena presión y se nutre. Y la nutrición del cartílago es por difusión. El asunto es que no entran vasos sanguíneos en el cartílago. Y por eso, para que el cartílago se nutra, debe entrar en compresión. Si no hay la compresión adecuada, el cartílago no se va a nutrir bien. Y es entonces cuando se producen las artrosis, que son muy frecuentes. Se presentan en personas sedentarias. Pero, ¿hay casos en los que realmente es necesario inyectar una prótesis? ¿En el líquido articular? Sí, creo que la prótesis de líquido articular debe inyectarse en personas muy mayores, debilitadas y con grados avanzados de artrosis, para apoyarlas y reducir el dolor. Y de alguna manera, al menos, mejorar su nivel de actividad. Es decir, esto es necesario para personas que, en primer lugar, tienen un grado avanzado de artrosis y, en segundo lugar, son personas que ya no pueden, por su condición física, realizar ejercicios que puedan fortalecer los músculos y mejorar la coordinación muscular. Es la única categoría de personas a la que realmente deben administrarse estos medicamentos regularmente. Cuando hablamos de problemas de fricción aumentada en la articulación de la rodilla, primero debemos ocuparnos de el pie, muslo y músculos pélvicos. Lo más interesante es que investigaciones recientes indican que la coordinación y velocidad de activación muscular son más importantes que la fuerza. Es decir, todos los músculos deben, durante el paso, durante el salto o al subir escaleras, en ese momento reaccionar correctamente, colocar bien la rótula y evitar que se sobrecargue en la articulación de la rodilla. Y ahora, como lo prometí, les mostraré un par de ejercicios que les ayudarán a reducir la fricción, mejorar la producción de líquido sinovial y aliviar el dolor en la parte frontal de la articulación de la rodilla. El primer método es movilizar directamente la rótula, es decir, moverla. Esto mejora la movilidad, reduce la fricción y mejora la producción de líquido sinovial.
Encuentra los bordes de la rótula, coloca los pulgares sobre esos bordes y deslízala hacia abajo. Si lo haces correctamente, deberían aparecer protuberancias características debajo de la rótula en la zona del cuerpo graso. El principal error puede ser que los dedos se deslicen sobre la piel. Coloca los dedos en el borde de la rótula y deslízalos hacia abajo. Si te cuesta mover la rótula, haz la rodilla más obtusa, será más fácil. La eficacia mejora al movilizar más y aumentar el ángulo agudo en la rodilla. Este es el primer ejercicio. Puedes verlo con más detalle en el video Calentamiento de la articulación de la rodilla. El siguiente ejercicio es estiramiento. Mientras más estirada esté la parte frontal del muslo, menos presión habrá bajo la rótula. Para esto es necesario hacer un estiramiento correcto de la parte frontal del muslo, del que hablamos en el video Estiramiento correcto para la salud de la rodilla. Y lo tercero es un ejercicio integral que no se trata de fuerza, sino de enseñar la salud con el siguiente ejercicio. Puedes usar una mancuerna o hacerlo sin peso si te resulta difícil. Nos ponemos de pie sobre la pierna lesionada. Hacemos una pequeña flexión en la articulación de la rodilla. Es muy importante que, si te duele doblar la rodilla, esta sea una posición de flexión sin dolor. Tomamos el peso con ambas manos, extendemos los brazos abajo, mantenemos la espalda recta e iniciamos la inclinación en cadera y rodilla. Muy despacio en 5 a 7 tiempos, igualmente despacio, seguimos subiendo de regreso en 5 a 7 tiempos. Traten de sentir muy bien el pie y la rodilla. Es muy importante asegurarse de que el pie y la rodilla se mantengan lo más alineados posible, estén en el mismo plano y se muevan lo menos posible. Realicen este ejercicio de 5 a 10 veces mientras sientan que pueden hacerlo con buena técnica. Si su rodilla empezó a tambalearse, eso significa que esa es la cantidad suficiente de repeticiones para este ejercicio. Al final, la decisión de ponerse una inyección en la articulación o no siempre es suya. Pero antes de hacerse esa inyección, intenten realizar los ejercicios que les recomendé hoy y vean el efecto. Si se sienten mejor, el dolor disminuye y se sienten mejor. Entonces yo les recomendaría que se abstuvieran de este procedimiento.